y es lograr condensar algunos elementos de los paneles en los que estuvimos, recoger consensos y disensos que ya hemos estado, Carlos Espitia ya ha estado en esa labor, y continuar. Básicamente el ENERCOL se extiende porque lo que vamos a tratar también de llevarle al gobierno son los elementos que se tienen acá, las conclusiones también, algunas conversaciones que se han tenido, y bueno, en eso también nos va a ayudar a CIEM como a manera de oficina técnica, digámoslo así, o de secretaría técnica. Agradezco, presidente Cárdenas, por esta oportunidad, Robert, Natalia, ingeniero Mar Frías y ingeniero Ramón. El jueves y viernes hicimos un recorrido con una agenda académica que estaba abordando algunas temáticas que estaban causando por un lado ruido, en otras no se tenía suficiente información, pero que en últimas atendía al nombre, al eslogan que se tenía en la actividad, a garantizar la seguridad energética. Muchos otros temas se pensaron, transición sí, pero no así, transición justa, transición adecuada, neutral, pero finalmente usemos el tema de, digamos así, nos involucremos en la transición, o así hablemos de complementariedad. Lo importante de cara hacia el futuro es garantizar la seguridad energética. Entonces eso es garantizar la seguridad energética como insumo fundamental para la nación y para el desarrollo de la nación. Eso es un elemento ahí. Y eso implica abordar muchas discusiones, el abastecimiento de gas, por ejemplo, que lo abordamos ayer, pero eso en medio de un contexto de geopolítica un poco complicada. Y por eso también se abordó el tema con Tiago, que felizmente pudo involucrar estos temas y ponernos en el contexto latinoamericano, y nos vinimos así también hablando de las exploraciones y los retos que había en materia de exploración en el país. Ahí nos acompañaba también el ingeniero Camacho en el panel. Las discusiones acerca de la exploración o el ejercicio digamos, de búsqueda de fuentes de energía, no por un capricho o por un fetiche de buscar energía y tener energía, sino de encontrar energía para generar prosperidad, es básicamente lo que se pretende. Ya el mecanismo es en el que estamos en discusión. Destaco la conferencia, me parece súper interesante la invitación que nos hacen, independiente de nuestra posición política, la invitación que nos hace el exministro Ramón Méndez, cuando nos dice pongámosle también números. Yo también soy dicharachero como Amílcar, como el exministro Amílcar, y como muchos de nosotros acá, pero también pienso que algunas veces a esos dichos nosotros tenemos que ponerles también un sustento académico y utilizar más herramientas matemáticas y de optimización, tal como nos lo plantea Ramón Méndez. Yo destaco ese llamado, esa invitación. Y bueno, ya el día de hoy el abordaje desde el planteamiento que nos hacían de XM y que se mencionó ayer también, unas necesidades de modernización del sistema interconectado. Eso bien importante, las señales y el ejercicio que está haciendo la Comisión Reguladora de Energía y Gas, observando las tendencias y mirando cómo se actualiza y cómo se crea normatividad que permita la aparición de nuevos negocios, el sandbox para ciertas, digamos, regulatorio para ciertos casos específicos que nos permita ver cómo se puede comportar hacia el futuro, y así nos fuimos haciendo un recorrido que, insisto, termina con esta apuesta que nos hacen desde la Cámara Colombiana de la Energía, tremendísima claridad hacia el futuro, además incorporando lo que se considera que va a ser la agenda del nuevo gobierno, pasando por supuesto con la discusión de la energía firme, los retos de modernización del sistema interconectado, pero insisto, todo esto buscando qué le vamos a apuntar hacia el futuro en seguridad energética,
y también no solamente quedarnos en esa visión de largo plazo, sino ahorita mismo, como dice el mismo eslogan, cuáles son las acciones urgentes. Eso, hago esa breve descripción para pasar a una primer pregunta. Ingeniero Cárdenas, ¿la tienes? La tengo copiada. Sí, para evitar malos entendidos y alguna palabra que no corresponda. Entonces, con esto damos inicio, vamos a hacer una moderación a dos voces. Presidente Cárdenas, arranqué yo ahí, sí, luego damos algunos datos, pero entonces con eso iniciamos este ejercicio. La intención de un policía bueno y un policía malo. Vamos a ver si detectan quién es el bueno y quién es el malo. Sí. Bueno, entonces muchas gracias a todos ustedes y como expertos y cogiendo el título del cierre del panel, que es Coyuntura y Futuro Energético, recomendaciones al nuevo gobierno. La pregunta es, con base en sus experticias, y sabemos que son expertos en cada uno de los temas, y con estos 2 días que de pronto estuvieron algunos los 2 días, otros un día, no importa, pero sé que cogieron información en el ambiente. ¿Cuáles serían esos consensos, esos disensos que tienen identificado y que toca decirle al gobierno? Sí, toca plantearle al gobierno cuáles son estos puntos que estamos de verdad de acuerdo, cuáles estamos en desacuerdo y hacia dónde hay que plantearle ese planteamiento al gobierno en el sector energético. Entonces, si me lo permiten, voy a empezar con Natalia, si le parece, por favor, para que nos alivie este tema. Gracias. Muchas gracias por la invitación, me encanta estar acá. Para los que no saben, yo soy ingeniera eléctrica y electrónica. Mi primer empleador fue el señor que está aquí al lado mío hace 18 años. Y básicamente, junto con Ángela Cadena, que la vieron esta mañana, quien fue mi maestra, la que me llevó por todo el tema de energía, pues yo me enamoré de este sector y me recibió con cosas muy bonitas. O sea, yo estuve en toda la transición de la 1715, vi cuando tuvimos la primera subasta de energía, que le dieron el apellido Exitosa, cuando estaban buscando que los proyectos se financiaran, y digamos que ese paso a paso que hemos vivido era necesario para que Colombia viviera toda la penetración de los renovables en el país. Pero en este afán que teníamos de necesitamos volver todo verde, ¿sí? Tenemos un enemigo en común, que es el carbón. Entonces ya después uno paraba y decía, ¿el enemigo es el carbón o el carbón no? Colombia tiene una matriz eléctrica limpia. Desde hace cuántos años tenemos el 70% renovable. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Necesitamos electrificar. Necesitamos dejar de satanizar las fuentes de energía que tenemos disponibles. Tenemos ahorita algo nunca antes visto, y es que vamos a tener a María Noemi como nuestra ministra de Minas y Energía, una persona que conoce muy bien el sector eléctrico y que conoce mejor que cualquiera de nosotros todo este fantasma que es el niño para el país y todo lo que es el tema de déficit de energía en el país. Entonces, nosotros, me gustó mucho lo que decías ahorita, que los ingenieros servimos a cualquier industria, y es verdad. Y como ingenieros que trabajamos en el sector de energía, tenemos que apoyar, o sea, superar la etapa de quejarnos, no, es que no se hizo, que se hizo mal, que tenemos que actuar. Así como nos decía ahorita Jorge Hernán, tenemos muchas cosas en papel. Nosotros tenemos 14 gigas en papel, con puntos de conexión aprobados. De esos 14 gigas, ¿cuáles son viables? Tenemos un planeador que planea con base en lo que ha adjudicado. Pero esa adjudicación es real. De esos proyectos, ¿cuáles van a ver la luz? ¿Cuáles nos van a dejar ver luz? Entonces deberíamos empezar por ahí.
que el planeador sepa con qué cuenta para que pueda planear correctamente. Desde el 2018 tenemos planes de expansión que no se cumplen, tenemos déficits que superan el 4.5 gigas en energía y que simplemente ese gap se amplía. Entonces, una de las cosas más importantes no es tanto buscar que nos den puntos de conexión, sino lograr descremar de esos puntos de conexión que ya han sido otorgados, revisar qué efectivamente vamos a ver en el sistema para poder actuar. No sé qué. Sigue. Tienes 5 minutos. Listo. Para que me tome 7. Sí, entonces, cuando estemos hablando de puntos de conexión, tratemos de salirnos del mercado de los especuladores. Los especuladores nos vienen hablando de otorgar puntos de conexión desde hace años. La CEP75 buscó tener nuevas barreras de entrada para que precisamente tuviésemos proyectos promotores serios, pero no ha sido así. Y cada vez que un promotor encuentra en un vacío en las causales de mover las fechas de puesta en operación hacia adelante, pues básicamente los colombianos dejamos de percibir varios megas que debieron haber entrado en su momento a la red. Nosotros, como ingenieros, tenemos que tener esto mapeado. Este gap entre potencia y energía, porque esa es otra cosa. Cuando hablamos de energía intermitente, tenemos un factor de planta que no nos permite, o sea, donde todo el mundo relaciona que vamos a tener energía 24/7. En algún momento cuando decían, es que todo tiene que ser solar, no podía ser solar. Solar solo nos permite tener energía cuando el sol está arriba. Las baterías en este momento vienen bajando de precio, pero aún así sigue siendo costoso. Necesitamos revisar cuáles son las fuentes que tenemos hoy para implementar en nuestra matriz eléctrica. Y no solamente eso, en nuestra planeación tener en cuenta que un proyecto de estos se demora entre 5 y 6 años desde cero para poder empezar construcción. Cuando hablábamos ahorita de, venga, es que las licencias ambientales se demoran mucho. ¿Por qué se demoran mucho? Las licencias ambientales se demoran porque no hacemos un trabajo juicioso en la etapa de prefactibilidad. Y entonces la gente lo que hace es, ¿qué es lo más barato? Salir a solicitar un punto de conexión. ¿Qué me piden para solicitar el punto de conexión? Nada, solamente $8.000 para poder hacer el estudio de conexión si lo hacen completo. $8.000 es la barrera de entrada para solicitar un punto de conexión. Por eso es que todo el mundo pidió cuando tuvo la oportunidad. 98 gigas se pidieron en la última ventanilla. Entonces eso es lo que tenemos que trabajar con el nuevo gobierno. Garantizar que de alguna manera podemos identificar cuáles son los proyectos que efectivamente se pueden construir. Volver a tener transparencia en la información. ¿Hace cuánto no vemos reportes de UCME, reportes del mismo XM, que era el que nos mantenía al tanto de todo lo que estaba pasando, de cuáles son los proyectos que en este momento tienen punto de conexión asegurado con una garantía? Eso es lo que abre ese espacio a los especuladores. Y lo que hace es que se pierda la fe del inversionista en el país. Porque yo conocí inversionistas extranjeros que metieron $500.000 asegurando solicitudes de conexión. Eso, o sea, era más probable ganarse el palote. Y eso es en lo que tenemos que trabajar nosotros. Garantizar que tenemos un mercado serio. Y no lo hacemos solamente a través del gobierno, lo hacemos cada uno de nosotros, identificando dónde está el problema y tratando de combatir obviamente a los especuladores. Yo soy el jefe. Bueno, yo creo, o sea, hablar de política en un momento de transición en Colombia, primero tiene que haber un whisky. Si no hay whisky para discutir la política, no es lo mismo, en ese sentido. A la salida nos vemos. Yo creo que evidentemente pues entrar en la discusión política no es
siento que no es el momento, sin embargo hay momentos en ese aspecto, pero desde el ámbito, digamos, energético, en todos sus ámbitos, en la energía, en el caso del petróleo, del carbón, las fuentes renovables, todo lo que tenemos, pues implica una planeación, pero la planeación no es una planeación es indicativa por parte del Estado y del gobierno para desarrollar todas las capacidades y todas las fuentes de energía que podemos aprovechar, desde el agua, el sol, de la biomasa, el biogás, el carbón, cosas de ese estilo. Me parece que si es la recomendación para el nuevo gobierno, no vamos a hablar de la posición política, es la politiquería que tenemos en Colombia desde los tiempos de la guerra. Aquí nuestra política no es política, es politiquería, puede ser de izquierda, puede ser de derecha. Yo en eso no tengo problema. Pero sí me parece que en cualquier contexto sí debe ser, digamos, de alguna manera el modelo energético en general y el eléctrico en particular, pues debe mantenerse, debe cambiarse con algunas cosas. Hay fallas en ese aspecto, lo que tú estabas diciendo, y eso hay que mejorarlo. Entonces, si queremos que, independiente de lo que pensemos del nuevo gobierno, sí hay cosas por sugerirle y proponerle al nuevo gobierno para que las mejoren. Ha habido una mejora anterior al actual de Petro, que cuando uno dice Petro todo el mundo lo ve como, yo no entiendo por qué, es una persona muy corriente que la embarró, porque no la embarró, no es para él, pero todo el mundo. Pero a mí me parece que ningún gobierno ha logrado cambiar detalles que valen la pena tenerlo en cuenta. ¿Qué esperaríamos en la siguiente? Hombre, que resuelva lo que no han resuelto las otras digamos, proyectos políticos en ese sentido. No ha habido cambios fuertes en el sector energético en general, o sea, gas, petróleo, carbón, electricidad y todo lo que implica la electricidad, las fuentes renovables. No ha habido un cambio. Desde que yo me conozco, desde chiquito, desde que salí de la universidad, después de cuando fui ingeniero y invité a esta niña que me acompañara en mis consultorías, seguimos en lo mismo que hicimos en el plan de eficiencia energética. Entonces, ¿cuál es mi punto? Mi punto en este momento es, sí, evidentemente del lado de la oferta, pues hay que trabajarlo, es decir, la producción de energía mediante agua o sol o el viento, ahora nuclear, que ahora se perdió es mi amigo que me invitó al tema del grupo de nuclear. Creo que eso es muy interesante, pero ¿cuál es mi gran preocupación que la he hecho desde hace muchos años, desde que salí de la universidad? Y es el tema de la demanda. Siempre hablamos, porque claro, evidentemente todo el modelo que tenemos del sector eléctrico y el sector gas es muy interesante. Yo creo que es interesante, ha funcionado, funcionó en este gobierno, independiente de que sea este gobierno, en lo energético funcionó. Hay que quitarnos de encima esas cosas porque así no vamos a llegar, de verdad. Ahora, si seguimos en lo mismo, yo creo que sí hay que mantener las condiciones, por ejemplo, de la UNE. ¿Qué hace la UNE? Hace los escenarios, define unos aspectos que no son obligatorios, pero es una guía para ir desarrollando el sector energético nacional. ¿Qué pasa con el tema de los servicios públicos que tenemos en el país? Estuve terminando una parte de una consultoría presente en estos días. La superintendencia de servicios públicos está tratando de cambiar también el modelo de los servicios públicos. Ah, ¿eso es de Petro? Yo no sé. ¿Es de quién? ¿Leópar Frías? Es posible. Lo importante es que el que haga la cosa bien hecha. A mí no me interesa el resto de lo político. Entonces me parece que hay unos cambios que hay que hacer, pero no cambiar quitando lo que ya se ha hecho, sino tratando de mejorar. Y el otro punto fundamental es la demanda. Y la demanda energética en el país es una demanda bastante complicada. Cuando hablamos de generación por envases, hablamos de generación con energía solar fotovoltaica, hablamos de sí, pero hablaba de la demanda. La industria, yo tengo por lo menos 30 años trabajando con la industria en Colombia, con sistemas de gestión de energía, con ahorro de energía, con el tema de los procesos. Y la industria en Colombia es lo más, para mí el gasto de energía es una cosa impresionante. O sea, no la utilizan realmente y adecuadamente. Y le echan la culpa entonces al gobierno, o le echan la culpa al vecino, o le echan la culpa a todo el mundo. Ese es un problema de la demanda, de verdad. La industria es chistosísima. Entonces, dicen cosas que no son, pero después cuando uno habla con ellos, entonces cambian y dicen, él tenía razón. No es un problema que yo tenga la razón o no, es que hay que cambiarlo. Entonces, desde ese punto de vista, mi opinión, digamos, con respecto al nuevo gobierno, sin hablar de la política ni la politiquería, es decirles, hombre, el tema de la demanda es muy importante.
Mire la industria en Colombia, la pequeña y mediana industria es completamente ineficiente. Carbón, gas y electricidad. Las calderas vueltas nada. Los sistemas de frío vueltos nada. O sea, yo he estado con Naciones Unidas, traje un proyecto muy grande, otro con el PIB, hicimos un proyecto tanto con la Cámara de Comercio a nivel de la capital, a nivel nacional, y lo que nos dimos cuenta es que la demanda ha sido realmente muy pobre. Es decir, no es cambiar una tecnología por otra, es cambiar los procesos, es definir si realmente la productividad de la empresa en función del consumo de energía es la adecuada o no. Yo generalmente en todos los proyectos que tengo hablo con el gerente. No, el gerente le dice, no, hable con el ingeniero que es el que sabe. No, ¿cómo sí que el ingeniero es el que sabe? El que usted tiene que tener en cuenta es el impacto en la producción y la productividad de la empresa. Eso es para el gerente. Entonces a la gente le conviene que la ingeniería sea eficiente para que los costos de producción bajen y pueden bajar el precio y siguen ganando. Y eso lo he hecho con muchos gerentes de empresas que hacen manufactura y cosas de ese estilo. Entonces creo que la demanda, así como la oferta, que es crítica en algunos momentos dados, pero es totalmente consolidada, en la demanda no hay una conciencia fundamental del manejo de las energías, de la energía eléctrica, del gas y del carbón. Al gerente de una empresa muy importante, y fui a invitarlo al proyecto que tenemos con Naciones Unidas, y le pedí obviamente al ingeniero que estaba allá que iba a saludarlo, que por parte de la Universidad Nacional. Entonces me dijo, no, pero con el gerente ¿para qué va a hablar? Le dije, no, si no sale el gerente yo me devuelvo. Ah, no, qué pena, siga, no con el gerente. Y cuando hablé con el gerente, comento eso una parte muy rápida, porque eso es como los borrachos que hablan y hablan y hablan. Pero le digo yo al gerente, le dije, bueno, ¿usted qué produce acá? Digo, envases plásticos. Bien, ¿a quién le hace los envases? Pues a todas las empresas ¿cómo se llama eso? De cosméticos y cosas de ese estilo, y de champú. Y él estaba así, y atrás una pared completa llena de tipos de envases de champús y cosas de ese estilo, hartísimo. Dije, bueno, y un pote de champú alto, ¿cuánto cuesta? Tanto. Ah, ya, muy bueno. ¿Y cuánto cuesta una esta de pomada? Tanto. ¿Cuánto produce? Hartísimo. Una planta grandísima, produciendo todo eso. ¿Cuáles son sus clientes? Pues los clientes son los de champú, de los de otros, tienen clientes muy buenos. Le dije, bueno, y entonces el costo de producción, por ejemplo, si le piden a usted una docena de vasos de champú, de estos de champú, usted los hace y se los entrega a la empresa que le solicitó esos envases. Claro, a mí eso me piden 1 millón, 2 millones, a veces me piden 100.000. Y si le piden 100.000 y el otro día le piden 5 millones, ¿el precio es el mismo? Digo, claro, igual. Ya. ¿Y el costo de producción? O sea, tienen montado un sistema y lo ponen para sacar 5 botellas en un sistema que produce las botellas, eso sí es cierto, y entonces el consumo de energía por unidad de producto se dispara. O sea, no puede usted como gerente vender 10, tiene que vender 1 millón, que es su capacidad instalada. Y se quedó así, y yo decía, pero si el gerente tiene que tener claro eso, no puede decirle al que necesita las botellas, decirle, no, véndeme 25 botellas y le pago lo mismo, ¿no? Porque el consumo de energía en total para sacar 5 son botellas que cuestan millones de pesos. Entonces, eso tiene que ver con el tema de la demanda. ¿Qué pasa con la industria grande? Eso que estamos diciendo. Pero con la pequeña y mediana industria es terrible, es terrible. Ustedes son familias que tienen su empresita y son ineficientes completamente. ¿Por qué? Porque compran los equipos que ya han sido viejos y entonces los mejoran, para hacer todo lo que tengan que hacer. Y esas maquinarias consumen mucha energía y eso se lo trasladan como productividad al final de lo que se está haciendo. Entonces hay una conciencia diferente. ¿Qué hicimos con Naciones Unidas? Yo les dije a Naciones Unidas, nos paremos. De aquí en adelante vamos a hacer concursos no sino charlas y concursos con los gerentes de las empresas, esa es la empresa más pequeña, y se les va a explicar. Y lo explicamos, y cuando lo entendieron el modelo, incluso con modelo matemático, y con gerentes que le iban a la clase, y les dije, por favor, usted no vino a clase, se va. No, pero ¿cómo así? Si es que yo soy gerente, pues usted puede ser gerente, pero esto no es para estar jugando, eso es para su empresa. Él cuando se dio cuenta de eso,
llama al gerente de económico, un economista que tenía ya para todo el tema de los costos y de los precios. Y lo llama y me dice, es que aquí mi ingeniero está hablando de unas cosas que yo no entiendo. Entonces, cuando le comenté al economista, le conté, dijo, oye doctor, pero yo siempre le he dicho que no podemos dar 2 botellas, sino es el total de la capacidad de producción, para que los costos de producción sean los más adecuados. Ah, yo así entendí lo que usted me decía. Entonces, ¿cómo así? Entonces, ahí hay un problema de cultura y hay un problema de necesidad. ¿Qué hizo él? Me escuchó, porque estaba muy molesto y como que no, pero cuando el economista le comentó la cosa, dijo no. Entonces le decía yo, usted tiene que definir la capacidad, y si Yamal le pide 1 millón, usted dice, bueno, 1 millón, pero si Yamal le pide 100 unidades, no se las hace, o se las hace a 3 veces el valor. Entonces todo eso lo digo es porque en nuestro imaginario en Colombia el sector industrial es bastante complejo y realmente pierde la sustancia, porque quieren producir por producir, no, usted tiene que poner un nivel y sacarlo así. Eso nos dio una posibilidad de conocer mucho la industria en Colombia. La industria en Colombia es bárbara, ¿verdad? O sea, no hay un criterio, sí, el criterio de ojalá la vendemos a mucho y así con eso ganamos harta plata. No, tampoco, tiene que ser una cosa adecuada. Entonces, la demanda en Colombia y la industria, muy complicada. ¿Qué es la industria? La pequeña y la mediana. La gran industria se sabe manejar, la pequeña y mediana no, y pierde plata. Y entonces el pago a la gente, ahora que todo el mundo está diciendo de que, bueno, ahora no, sino el nuevo gobierno, pues obviamente toca bajar los salarios porque la gente porque esas empresas pierden. Entonces bajan los salarios. Entonces ahí hay un contexto que vale la pena tener en ese aspecto. Por el otro lado, ¿qué hizo el Estado a través de la UNME hace 6 años, 7 años con las entidades del Estado y las universidades? No pasó nada, que tienen que ser eficientes. Entonces, ese tema nos queda en Colombia siempre tener como la imagen, ¿no? Entonces, la UNME, yo estuve en la UNME mucho tiempo, fui el director en ese tiempo era el director del ahorro de energía. No les digo cuánto hace que yo era muy joven en esa época. Ahorrar energía, ¿qué era ahorrar energía? Cambiar los bombillos en todas partes. Incluso Ángela Caera, que fue mi jefe, la primera jefe mía, ella me dijo, haga un plan sobre ahorro de energía en los colegios. Entonces era cambiar bombillos. Al final, bombillos eficientes, ¿no? Eficientes traídos de Estados Unidos, buenísimo. Entonces todo eso ha cambiado. Entonces, en conclusión, creo que es importante el nuevo gobierno, además de todo el sistema eléctrico nacional, el sistema de gas, el sistema de carbón, me parece que la demanda hay que ponerla en su principal condición. Tiene que ser clave. La demanda en el sector industrial es muy complicada, esa demanda. No tienen medición del consumo por proceso, por unidad de producto, por tipo de equipo. No lo hace. Y eso para el país es un lastre muy completo. Y por el otro lado está la gran industria que mide todo, que hace todo, pero que realmente también tiene problemas de pérdidas por la productividad, o sea, por el costo. O sea, si yo manejo la productividad, manejo el costo. Si manejo el costo, manejo ya es el pago final o la entrega final del producto que se va a entregar a la sociedad como tal. Entonces, ahí donde esos temas hay que verlos adecuadamente en ese sentido. ¿Qué ha pasado con el sector, por ejemplo, gas? Pues gas está andando fuertemente. La industria está usando el gas de una forma interesante y se está aprovechando en ese aspecto correspondiente. Entonces, conclusión. Sí es importante darle una orientación, a mi modo de ver, al nuevo gobierno, al tema de la demanda activa. Que el usuario final sea autogenerador, que el usuario final cambie sus equipos por equipos eficientes, que cambie los procesos para que sean procesos óptimos. Un proceso óptimo gasta menos energía y impacta los costos de producción. Y no nos quedemos con la generación, que hay que trabajar con la generación, pero la demanda no la estamos trabajando ni como gobierno, ni como institución, ni como universidad, ni como empresarios. La demanda es la demanda. Y en cambio, yo compré un sistema solar fotovoltaico, pero ya midió, pues sí, se midió lo fundamental, pero en los procesos que sean exigentes hay que medir exactamente el proceso por unidad de producto. Bueno, digo eso y ya dejo porque ya quedo yo como un profesor cansón de esos que dicen de todo. Aquí lo bueno es que en la próxima ronda ya no tienes preguntas. Entonces, digamos, Ramón. Qué bueno.
¿Sabes cómo se resuelve eso de la demanda? Con la competencia. Abre el mercado. Pero es que ese es el miedo que da. Y la No, regulación. no, porque es que viene el chino y el chino, no, déjalo que compita con el chino. Te hacen eficiencia espectacular. Las cosas lindas del mercado. Bueno, hablar de mercado. ¿Cuántos de aquí, ingenieros eléctricos, levantaron la mano un montón? ¿Vieron en la universidad, en la maestría, o en estudiando el doctorado, o en su vida profesional, les dieron clase de mercado de energía? 20% de toda la población que levantó la mano. Entonces voy a hacer la siguiente pregunta, periodista. Ustedes se han preguntado por qué el mercado eléctrico es hiperregulado. Vamos acá. Hay razones para eso. No, es retórica. Es retórica, ahorita la vamos a desarrollar. Es que hay una razón porque esos mercados se han hiperregulado. Había unos fundamentos a principios de los 1900 para que los mercados fueran hiperregulados. En la clase de mercado le dicen a uno, el mercado se regula para volverlo más perfecto, más parecido a un mercado de verdad. Yo no sé, yo no conozco que haya un ministerio de la ropa o un ministerio de papel higiénico. Porque no hay un ministerio de papel higiénico, no hay algo más, es más fundamental el papel higiénico que la energía eléctrica. Y no hay un mercado, no hay un regulador, no hay un ministro de papel higiénico, no hay cuotas de papel higiénico. ¿Por qué? Por la competencia. Porque si alguien detecta que hay una falta de oferta de papel higiénico, montan una planta o lo traen de alguna parte. Ahora yo pregunto, ¿el mercado eléctrico hoy tiene las mismas condiciones que tenía en 1900? No hablemos de mercado, miremos de las fuentes de producción de energía. El último súper recontra gran proyecto, que yo sé que aquí hay varios que añoran que haya más de eso, proyecto de $2.000 millones de 10 años de construcción o más. Hoy hay 2.000 inversionistas de $1 millón. Y si alguno de esos se quiebra, ¿a quién le importa? Pues además de él y su familia, que obvio, ¿a quién más le importa? Hoy día Enel no puede quebrar, EPM no puede quebrar porque se paga el país. ¿Sabes qué es lo lindo de eso? Que entonces Enel le dice al gobierno, ve, ¿sabes qué? Págame esto, remunérame esto, mira qué bonito, que me remunere. Yo cada vez que me siento aquí y oigo a la gente, es que me remunere. ¿Cómo van a remunerar la batería? El mundo cambió, ¿no se están dando cuenta? El subyacente de mi panel era ese. Cuando yo les dije en la primera pregunta, ven acá, las plantas de 100 megas, las de 10 megas, las de 1 mega, ¿qué está cambiando? ¿Cómo los ha hecho ustedes cambiar su pensamiento? No los ha hecho cambiar el pensamiento. Tú sigues hablando de punto de conexión por allá gigantesco. Y hay un mercado impresionante de punto de conexión entre C2. Y ustedes muchos lo han vivido. Pero me sorprende que la gente no haya conectado A con B. No han conectado. No hemos conectado. Entonces vale la pena seguir hablando de protección del inversionista. Claro, reglas claras y estables, obvio. En cualquier parte del mundo, y eso es de los mercados, no de los mercados de energía. Ahorita a mí fue una bendición muy afortunada haber cambiado de ISA a una empresa pequeña que se enfrenta a esos proyectos nuevos. Yo pensé que el mundo era el de ISA y me di cuenta que había un mundo 10 veces más grande en la calle. Entonces, yo al gobierno le recomendaría, por favor, regule menos. Por favor, deje que el mercado funcione. ¿Cómo va a remunerar? Deje. Hay gente que va a explorar y se va a reventar. Como la gente que diseña unos envases que nadie compró. ¿Qué pasó? El señor no los sacó más. Entonces, creo que, y de lo que conversamos incluso en el panel, que la otra pregunta precisamente fue, y ustedes vieron, yo creo que los que estuvieron se dieron cuenta del picante de la última pregunta, pero es que estamos empezando a tener reales fallas en lo que está regulado versus lo que se necesita. Seguimos hablando, no hay capacidad de transmisión. Los mayores compradores, ni siquiera los mayores, los compradores de energía
Ya se olvidaron que existe una red de transmisión. Están hablando de comunidad energética, están hablando de autogeneración remota, están hablando de techos. La mitad de mi trabajo, pues, de los proyectos que hacemos es que resulta que a 2030 hay que cambiar el techo por obligación de la fábrica, de la bodega, lo que sea. Entonces vamos a ponerle solar. Entonces, ¿cuánto de eso tiene beneficio tributario? Precios, miles y miles. ¿Cuánto fue que dijo Indira? 36.000 techos, algo así. Pónganle que por poquito ese techo tenga 10 kilovatios. Son 360 megas. Bueno, la matemática. 3.600. Bueno, el tema al final es, están pasando cosas que nadie está viendo, nadie está observando y ni siquiera está en la mente colectiva de todo el mundo. Necesitamos 200 megavatios más, resulta que te los pusieron y no te diste cuenta y no lo estás observando. ¿Por qué? Lo que decía William Pavón. Yo no sé qué pasa ahí. Hay un problema técnico de verdad que está ocurriendo y que no le estamos poniendo. Yo creo que eres tú el que apagarse ahí. Que yo creo que son además los retos de la ingeniería. Y las universidades deberían estar pensando en eso. Y yo con muy poquita gente de universidades y de Hacienda veo que están pensando en esas cosas. Seguimos atrapados en el mismo ciclo. El niño, que es que no hay carbón, que es que no hay gas. Yo creo que el problema, están buscando el río, ¿cómo es? El muerto de verdad, bien río abajo. No, que el solar, ¿cómo es que dicen? No es firme, es inconsistente, una cosa así. Intermitente. Bueno, intermitente es una buena descripción, pero que no es firme. Es que el sol es incierto, de verdad el sol es incierto. No habría plantaciones, no dicho, el día que no salga el sol un día, la menor preocupación es que no haya energía eléctrica. Todos los días sale, todos los días se esconde, a veces hay mucho, a veces hay poquito. Nosotros hacíamos una cuenta. Bueno, yo empecé el panel hablando de que la confiabilidad es un problema de plata. Indira se me indignó porque dijo que íbamos a subirle la tarifa a la gente. Solo en cargo por confiabilidad. Colombia paga más o menos 1.500 millones de dólares al año. En contexto de cuánto paga Colombia por energía eléctrica, Colombia paga alrededor de 5.500 millones de dólares al año. Mira el porcentaje del cargo por confiabilidad. Yo no voy a calificarlo si es bueno o malo, o sea, no, eso no es lo que estoy diciendo. Estamos pagando por tener confiabilidad. Y voy a decir una cosa bien controversial, por culpa de la hidráulica. Porque si no tuviéramos el problema del niño, no tendríamos cargo por confiabilidad. Haríamos como cualquier otro mercado que pagan un cargo por capacidad. Y si eso es plata que nosotros solo pagamos por tener confiabilidad, porque unas plantas térmicas ahí sentadas, porque unas hidráulicas paguen agua, guarden agua, solo montamos plantas solares con almacenamiento. Y que no hagan nada en todo el año, simplemente que estén ahí paradas, porque para eso hay cargo por confiabilidad. Yo no sé si han hecho ejercicio, pero los invito a los ingenieros, a la gente que está trabajando en el sector, a los profesores, hagan el ejercicio, es facilito de hacer. Cojan una solar, pongan una batería y digan, necesito que la energía de un día X, hacerla con solar y almacenamiento. Se van a sorprender con el costo equivalente de energía. Yo les voy a dar 600 pesos por kilovatio hora. Cuentas hechas por nosotros, análisis financiero para clientes nuestros industriales. Mucho más barato que lo que le pagan a la red. Pero nadie se ha sentado a hacer la matemática. ¿A qué los invito? A que hagan matemática, juntémonos las manos. Claro, mucha gente dirá, ¿que cómo así? La demanda es de 5 megas y me vas a hacer instalar 25 megas de solar. No están entendiendo de energía. Porque uno lo que transa, lo que vende y lo que compra y lo que necesita es energía, la demanda. Entonces el reto es gigante no porque el niño, no porque es que el gas está caro, no es eso. Usemos la fuente más barata, hagamos la matemática, los que tienen la sartén por el mango para llevarnos al siguiente paso es la academia. Los que tienen que pensar en lo que es, en lo que viene, pero si la academia se sienta pensando, ¿cómo hacemos para que vuelva a haber hidráulica? Perdieron el año. Yo les digo aquí, perdieron el año. Y no es porque yo no quiera.
inversionistas míos, les digo, pongamos una PCH, es que se demora 8 años construyendo, o hagamos una hidráulica, se demora 10 años. Ve, Ramón, ¿y una solar cuánto se demora? No, al año que dentro de 2 años te está generando, está recibiendo inversiones. ¿Por qué nos tocaba antes? Porque no había más. La solar la pones en un techo al lado de tu casa, en remota, en una comunidad energética, donde hay mucho sol, donde hay menos sol. El mundo cambió. Entonces quiero cerrar lo que voy a decir con 2 cositas. ¿Por qué era altamente regulado? Y digo era porque es que va a cambiar seguramente. El sistema eléctrico. Porque nos enseñaron 2 cosas que ya no aplican. La generación de energía eléctrica es un negocio de altos capitales, de muy grandes capitales, y que la manera que sea efectiva sea para reducir el costo por kilovatio hora es hacer plantas muy grandes. Te lo enseñaron a ti en la universidad también. Igualito, tú también enseñabas eso en la universidad. Entonces, ¿es diferente hoy? Sí. Hoy cualquiera, 3 ingenieros varados, montan una empresa solar y van a montarle solares a las casas, compran los paneles en y los montan ahí. Entonces, premisa 1, ya no existe. Segunda premisa, también, y es así, que la dijo Juan Carlos Morales esta mañana, es que la energía eléctrica hay que generarla al mismo tiempo que se consume, porque no se puede. Cierro mi caso. No es cara, Nati. No es cara. Las baterías ya no son caras. El costo equivalente de energía ahora nos está dando competitivo con todo el mundo. Sí, claro, pero ya eso a mí no me preocupa. Energía hay, mucha. Crisis energética no hay. Y este es un país con buen sol. Yo no conocía, primera vez que yo venía a Pereira. Tengo 3 proyectos, mi empresa tiene 3 proyectos aquí, de solares. Y yo decía, en Pereira, esa vaina metida en la montaña. Yo sé, discúlpenme. Llegué aquí en el avión y dije, miren, esto es plano. Y es que Cartago está aquí cerquita. Esta zona de aquí está teniendo un boom de solar impresionante. No con plantas de 100 megas, con 100 plantas de 1 mega. Y la diferencia es bestial desde el punto de vista del negocio, no es un problema eléctrico, es un problema del negocio. Y los ingenieros eléctricos cada vez más, hay que enseñarte como el economista de tu historia, que es que lo que venden es un negocio. Pero el mundo es gigante y yo no creo en crisis energética, no creo, físicamente no creo. Es en que no estamos invirtiendo donde es ni de una manera inteligente. Y entre más se enreden los demás, es mejor para nosotros en nuestra empresa y nuestras empresas como las nuestras. Porque los competidores siguen enredados en pendejadas y nosotros empezamos a vender pendejaditas chiquitas. Pero como en mi empresa hay 100 más. Y yo no digo más nada para que no. Muchas gracias, Carlos. Yo voy a empezar compartiendo un poco los consensos que logramos ayer en el panel. El panel fue de exploración de hidrocarburos. Quizá el primero de ellos tenía que ver con lo más general de todo esto, y es que estamos de acuerdo en una coexistencia de energéticos. Estamos de acuerdo en que necesitamos no minimizar o apagar unas cosas, sino al contrario ver cómo hacemos que diferentes energéticos estén a bordo. No solo necesitamos tecnologías nuevas para generar energía, sino diferentes fuentes de esa energía. Y en el subsuelo pues todavía se conservan unos recursos importantes. El segundo consenso que quizás logramos ayer es reconocer ese subsuelo como un activo estratégico de la nación. Reconocer que esos recursos que están en el subsuelo pues son fundamentales. Los avances que ha tenido el país en estos 4 años, por ejemplo en materia de exploración de hidrógeno blanco, son producto de más de 100 años de actividad exploratoria de hidrocarburos. Son producto del know-how, de la tecnología y de la experiencia de ese sector para aplicarlo entonces en la exploración de un nuevo vector energético. Entonces el subsuelo definitivamente es un actor relevante y lo reconocemos en ese sentido. Y creo que es uno de los mensajes más importantes para el nuevo gobierno. En esa construcción de política pública, en esa construcción del Plan Nacional de Desarrollo que va a venir, sin duda el subsuelo debe jugar un rol muy importante. Y yo quiero complementar eso
hablando un poquito de un energético del que no se ha hablado mucho, y es el petróleo. Porque hemos hablado de gas y la discusión está alrededor del gas, quizás por lo importante que es para el sistema de respaldo eléctrico, por supuesto, y para varios otros sectores. Pero en Colombia el petróleo en principio es el que paga las cuentas, si lo queremos ver desde el punto de vista económico. Las regalías más importantes que se recaudan en este país pues vienen de la producción de petróleo. Y hay un componente adicional desde el punto de vista social, el GLP. El GLP es un energético muy importante especialmente para estratos 1 y 2 y para el sector rural que no tiene conexión a gas. Hoy tenemos alrededor de 12 millones de personas que cocinan con GLP y ha venido creciendo la demanda del sector comercial y del sector industrial. Pero resulta que el GLP, como su nombre lo indica, viene de la producción de petróleo. Así que si se nos cae la producción de petróleo, si se nos caen las reservas de petróleo, vamos a tener un problema adicional en términos sociales que no hemos, digamos, puesto sobre la mesa para resolver y para aportar. Entonces, hay que prestar especial atención. El informe de recursos y reservas de la ANH que recién publicaron hace un par de semanas, creo que en su titular fue bastante conservador, por no decir otra cosa, al mencionar que las reservas se estabilizaron. Lo que no mencionaron es que si la producción hubiera aumentado, como el presidente lo pidió varias veces, a 1 millón de barriles, esas reservas se nos hubieran caído a la mitad o quizás un poco más, porque no estamos reponiendo orgánicamente. Porque el proceso exploratorio es un proceso que entrega resultados en el mediano y en el largo plazo. Contractualmente la exploración de hidrocarburos tiene un proceso de 6 años, que normalmente está tomando 8 años, por temas de licenciamiento ambiental demorado, por temas de construcción de confianza en los territorios, orden público, entre muchos otros elementos. Entonces, si nos preguntamos si fue acertada o no la decisión de entregarnos los contratos de exploración, pues no se preocupen que los próximos 2 años vamos a empezar a ver los resultados de eso, porque ahí es cuando vamos a encontrarnos que nos hicieron falta seguir buscando nuevas oportunidades, porque es que entregar un contrato per se no es desarrollar una nueva oportunidad exploratoria, no es tener un descubrimiento. La tasa de éxito de descubrimiento en Colombia, digamos, está entre un 28 y un 30%, es decir, de cada 10 pozos que perforamos exploratorios, 3 pueden resultar exitosos, y el tiempo de pasar ese descubrimiento a comercialidad está en promedio en 5 años. Entonces estamos hablando de ventanas de tiempo de más de 10 años. Entonces el segundo mensaje quizás fundamental para el nuevo gobierno es trabajar en la eficiencia del licenciamiento ambiental, ganarnos tiempos, ahí es muy importante. Y más allá de eso, quizás no me voy a extraer de eso tan puntual, va a ser un poco más general. Creo que el sector en general, eléctrico, gas, petróleo, todos necesitamos a una institucionalidad articulada. ¿Sí? Yo creo que Omar lo puede compartir con nosotros cuando estuvo en diferentes instituciones. Es que es muy complicado que 2 instituciones se pongan de acuerdo. Ahora imagínense poner de acuerdo Interior, Ambiente, Minas y Energía, Hacienda, entre todos. Y entonces ahí entra quizás el mensaje más relevante que creo que es una invitación para todos, porque como sociedad y como ciudadanía debemos intervenir constructivamente en esto, y es seguir apostando por la construcción de políticas de Estado, seguir apostando por el largo plazo, porque no podemos cada 4 años estar en estos ires y venires. Va a ser muy complicado, primero, recuperar la confianza inversionista, hablo especialmente del sector petróleo y gas. ¿Listo? Hay empresas que definitivamente recogieron los corotos y regresaron. Hoy el 83% de la producción de petróleo está en cabeza de Ecopetrol. Solo el 17% está repartido entre otras empresas un poco más pequeñas. Y si queremos hablar de competitividad, pues la participación de diferentes jugadores es muy importante. Y cerraría yo, digamos, haciendo una invitación, no se discutió en el panel, pero creo que acá sí hemos discutido bastante esto, y es
cómo construimos una gran campaña nacional de pedagogía, democratización del conocimiento energético. Porque es que a mí me sorprende un montón. Nosotros en la Asociación Colombiana de Geólogos trabajamos especialmente con comunidades en los territorios, haciendo pedagogía pues, sobre las geociencias, sobre cómo se hace la exploración, entre otras cosas, ¿cierto? Pero me sorprende un montón que digan que las empresas, que los gerentes de las empresas no tienen un conocimiento mínimo de temas como eficiencia energética. Y eso es una invitación pues, al gremio. Por ejemplo, Carlos, te dejo la invitación. Pensemos en las asociaciones cómo podemos diseñar una gran campaña de pedagogía energética para acercar más este conocimiento de una manera práctica a diferentes actores que ya nos dimos cuenta son relevantes pues, en este ejercicio y que tendrían un impacto fundamental como lo han mencionado ya varias veces. Entonces creo que eso también puede ser una conclusión y una línea de acción muy práctica que nos puede ayudar pues, a avanzar en estos desafíos que vienen. Gracias, Flor. Ahí me gusta mucho, Ramón León, el planteamiento, me sumo, ¿sí? Y empiezo a ver, y vamos también en la misma línea un poco a pellizcar el tema de los paradigmas, ¿sí? Seguramente yo tengo el mío, ahorita lo hablamos con Natalia. A mí no me gusta el fracking mucho, tendría que conocer un poco más, profundizar en la tecnología. Siento que ahí hay asimetrías en las conversaciones, pero hay unos paradigmas, yo tengo otros y habrá que conversar entre diferentes, no avasallar. Y por poner un ejemplo de los paradigmas, pero voy a lo que planteabas, el Enercol se hizo por 42 años, casi que en una misma sede, en un mismo espacio. Se tenían ciertos temores, había ciertos riesgos, se hizo acá, funcionó, 400 inscritos y 35 panelistas. Y seguramente la próxima sede será también grandiosa y estaremos de pronto por allá de asistentes o invitados. Lo mismo el convenio, leía por acá el convenio Lleras-Lisboa, la relación diplomática entre Colombia y Brasil, se inicia en 1853 y apenas hoy estamos firmando un convenio de cooperación con instituciones que llevan 90 años de existencia y 60 como la nuestra, casi 70. Había un paradigma de que no se podía hacer cierto ejercicio y yo creo que, por supuesto, los gremios y los agentes de interés se la juegan por su paradigma muy fuerte. Nosotros estamos en conversación justamente con Fenalcarbón y ANDEC, no por sumarnos al paradigma, sino también por discutir sobre esos paradigmas, ¿sí? Sumarnos en esas complementariedades. Ellos tienen unos paradigmas, nosotros otros. Y ahí voy con lo que planteaba Ramón León, y es que seguramente puede hacer, es una hipótesis, ¿cierto?, que habrá que verificar en muchas conversaciones, nos estén planteando que no pueden coexistir todos los energéticos, como lo planteaba Flor, sino que, y estoy de acuerdo, deberían coexistir todos los energéticos como diferentes marcas de celular, diferentes intereses, y podrían coexistir. Y para que puedan coexistir, pues se debe regular menos, pero resulta que pues, hay unos agentes de interés que, por supuesto, presionan hacia cierta regulación específica. Y de acuerdo con ello, pues creo que ustedes habrán escuchado ahí, Risaralda y el eje cafetero tiene el segundo bloque mayor de asignación de puntos de conexión. Estoy de acuerdo con que hay una necesidad de desarrollar los proyectos, pero ¿por qué no se vienen desarrollando si la tecnología ya está suelta, digámoslo así, si ya está, existe? Está disponible, hay capacidades técnicas, no es ciencia de cohetes, y ahí es donde puede que una hipótesis sea que estamos sumados todavía al paradigma del siglo anterior, y es una ventaja pues, para algunas empresas, pero seguramente en este ejercicio de democratización del negocio de la energía estamos teniendo dificultades, y en ese sentido hay un mensaje, digamos, con toda esta introducción. Seguramente nosotros estamos en un paradigma donde
consideramos que hay que hacer esas grandes inversiones, debe ser un gran inversor, un gran transmisor, una normatividad que me garantice el negocio como gremio, ¿sí?, fuerte, mientras que de pronto nos sentimos los asistentes a este NERCOL debilitados, y por eso seguramente todos no estamos vinculados a proyectos de producción de energía o de exploración de hidrocarburos o de explotación, ¿sí?, porque tenemos ese paradigma. En ese sentido, una pregunta que habíamos construido es, ustedes y para este público en Enercol, ¿cómo los invitarían y lo motivarían a que en uno de estos bloques, gas, carbón, las diferentes fuentes energéticas, qué oportunidades de vinculación comercial, económica, qué clústeres plantearía Ramón León, Natalia, ingeniero Mar Frías, Flower, para casi que salirle al paso o adelantarnos a ese estadio que quiere, digamos, que es presionado también y toma unas decisiones políticas para regular, porque sucede, ¿sí? Y por qué no permitir que finalmente sea la ingeniería colombiana y la economía de pequeña escala que se junte y que le dé, por el contrario, esas señales al gobierno en toma de decisión, y no que sean simplemente en unos espacios pequeños. No, yo creo que podemos tener unos 15 minutos más, pero quisiera iniciar con esa sacudida con Ramón León alrededor del tema. ¿Cómo invitamos a estos 400 en este escenario o identifican una oportunidad de inyección tecnológica, de innovación, de comprometernos en la formación también en áreas específicas? Es más o menos ese planteamiento, Ramón León, y quisiera iniciar contigo la pregunta. Gracias, Alex. Yo creo que quedó un poquito claro de lo que decía antes, y es, yo creo que tenemos que cuestionarnos mucho más los paradigmas. O sea, yo invitaría a todos a cuestionarnos qué realmente es una cosa que simplemente nos dijeron que era así y nunca nos preguntamos por qué. Primero empezar por eso. Pero me quedó sonando algo que tú dijiste, y es, sí, si ya todo está dado, ¿por qué no hay más, rápida? Realmente yo voy a ser políticamente incorrecto. Confluyeron varias cosas. Hace 4 años la solar y el almacenamiento no eran tan baratos. Esto tenía una tendencia de reducción de costos bien importante, pero las condiciones de inversión fueron muy difíciles hace 4 años. Pues desde hace 4 años hasta acá, entonces eso hacía como mucho más difícil atraer ciertos inversionistas. Pero también hay otra cosa, y es, ahora seguramente la demanda de energía va a empezar a crecer bastante. Y va a haber muchas oportunidades de negocios en el sector de energía que van a requerir, o más bien los que sean exitosos es los que piensen un poquito diferente, que no se queden esperando al gran inversionista. Entonces, pues a la academia yo sí quiero sacudir a la academia. Pues yo conozco a varios profesores de aquí de la UTP y de todas las universidades, y yo veo que hay como 2 campos. O sea, los que es como el mundo siempre ha sido así, no se actualizaron, me da mucha tristeza, y hay otros que están jalando el futuro, y toda la academia debería jalar el futuro. Y no porque sea algo que se quiera dar, sino que ya está aquí, hay que absorberlo, hay que empezar a los pelados a enseñarles esas cosas nuevas. Y como les digo, o sea, este es un momento lindísimo en el sector, que es lindísimo este momento que tiene el sector, hermoso. Hay 1000 cosas para hacer, hay 1000 líneas de trabajo, los que hacen modelos, los que simulan, los que miran todo el tema de las nuevas tecnologías solares, de almacenamiento, el uso de inteligencia artificial para operar, planear, Yo nunca había visto este nivel de oportunidades desde el punto de vista de la academia como ahora. Y hace como 3 días nos reíamos con alguien que decíamos que antes el sueño de todos nosotros era trabajar o en EPM o en ISA o en Enero. Y ya también eso está cambiando en la gente.
y hay uno ve más intención en la gente nueva en emprender. Hay una historia y para terminar ahí, pero la gente de Unergy, ¿cuál es la otra empresa ellos son dos empresas? Y Solenio. Ellos fueron hace 3 años a ISA más o menos a contarnos su historia de ver que queremos hacer un crowdfunding de solares, y nosotros dijimos, es chéverísimo, pero no, pues, nosotros en ISA seguramente no nos autorizan a invertir en ese tipo de empresas. Pero nos quedamos como diciendo, yo no creo que les vaya bien, la gente, ¿cómo le va a invertir en eso si las pires no dan? Los invito a que busquen en internet quién es Unergy ahora y Solenio. O sea, el mismo espacio que ustedes veían en la gente de tecnología, en los computadores, no, en las empresas que multiplican por 10x, no sé qué cosa, hoy es la energía. El nuevo 10x de emprendedores es la energía. Y no le pongo nombre ni eléctrica, ni gas, ni petróleo. Energía, porque el mundo se mueve con energía. Hay mucho por hacer y tal vez los métodos viejos irán muriendo y aparecerán los nuevos métodos nuevos energéticos, etc. Y lo último que quiero decir, el hidrógeno no es un energético, lo siento mucho, es un vector. No lo separen en generación, por favor. Cierto. Cierto. No se coma la S porque no le entiendo un carajo. Yo creo que un poco lo del título que tenemos en este momento, que es la coyuntura y futuro energético, es fundamental. Yo creo que los escenarios de coyuntura son claves en las decisiones políticas. Sin embargo, en eso, pues obviamente, y en lo posible se pueden dar algunas líneas de parte de nuestra o de los grupos al nuevo gobierno, en ese sentido, porque pues las coyunturas, a pesar de que hay una tendencia en el caso, por ejemplo, de la energía eléctrica, el tema del gas, o lo que está pasando con el tema de las fuentes renovables, en este caso la solar fotovoltaica, es decir, esa coyuntura políticamente tiene un respaldo técnico muy fuerte. La preocupación que yo tengo es hasta dónde tenemos capacidades técnicas, incluso de las universidades, o incluso también de los expertos que han salido de las empresas, en el caso tuyo, que generan también una capacidad para resolver problemas y hacer proyectos interesantes. Entonces, en esa coyuntura, que es la que estamos tratando de, por lo menos, dar unas líneas al próximo gobierno en este contexto, hay que tenerlo en ese sentido muy bien definido. Claro, depende la coyuntura en función de las capacidades y posibilidades, dependiendo de lo que cree, de lo que defina y establezca el nuevo presidente, si es que va a estar. Todavía no tenemos Provín todavía no sé si está o no está, en fin. Puede ser cualquiera, no importa. Entonces me parece que sí hay un cambio en las políticas energéticas. Lo decía un poco en el caso de la UDME tiene muchas cosas por hacer, muchísimas. Muchas son de carácter no es obligatorio, sino es para información o cosas de ese estilo. El tema regulatorio, del cual estuve haciendo parte de la regulación, pero para mi esposa y mis hijas fue terrible haber estado en la CREC, porque eso fue total, y mi esposa me dijo un día, o se sale de la CREC, ella es santandereana, entonces dije, o se sale de la CREC o me pega. Claro, ahora sí es interesante la regulación de un mercado en un país como este, pero el problema es que el país no está todavía en condiciones de tener un mercado. Yo me di cuenta, yo estando en la dirección de la CREC, pues muchos gerentes de empresas importantes, sobre todo del sector eléctrico, me conocen de tiempo atrás porque he trabajado desde la universidad y he hecho proyectos con ellos, y fueron a saludarme. Y yo les dije, mire, realmente son pocos. O sea, realmente los grandes jugadores son pocos. Eso significa que no hay una condición realmente que permita que haya competencia. Cuando son 5, los buenos, que son los que tienen toda la capacidad, tienen la experiencia, reciben mucha plata por lo que están haciendo, porque su tarea es esa. Pero yo les dije a ellos, no, eso no es un mercado. Es un mercado de 2 o 3 o de 5. Para mí eso no es un mercado, sinceramente. Se regula y de hecho se hace y está bien. Pero la regulación va a ser en función de los usuarios finales. Entonces los usuarios finales son los que al final son los que van a tener que pagar las cuentas. De verdad. Y los grandes jugadores, los que generan toda la vaina, no pagan las cuentas porque tienen mucha platica y el modelo está para que ellos también tengan plata y la cosa y tal. Entonces ahí hay que tener
tener un poco una mirada tranquila. No es la politiquería ni la política, sino que hay que mirarnos, digamos, la estructura de lo que se diseñó hace unos años, hay que irla manejando y mejorando para que las tarifas de energía realmente bajen. Entonces yo vuelvo al tema que dije hace un rato, la demanda es más importante que la generación para que la vida de las familias, de las personas, de los profesores, de los policías, de los que están en la cárcel, de lo que sea, tienen que pagar sus servicios públicos. Y la gente del nivel bajo a veces no tiene las capacidades ni siquiera de pagar la luz, como dice la gente. Entonces en eso hay que mirar un poquito en ese sentido. ¿Qué se hizo en la CREG o qué ha hecho la CREG? Pues ha hecho, obviamente es un modelo que está institucionalizado en muchas partes del país, en Europa, en todas partes, en Estados Unidos, y que ha servido para que haya una competencia de mercado, eso me parece bien. Pero el mercado lo hacen las personas. Y las personas no tienen plata, y son los ricos lo tienen, la gente pobre y mediana no tanto. Yo creo que eso hay que ser serio en eso. No, es que Omar Frías ese es de izquierda. Pues el que yo conozco es de izquierda. Y los que son amigos míos son de derecha. Pero nos sentamos a discutir el tema, a discutirlo seriamente. O sea, la posición política no es la función, es cómo interpretamos cada uno y llegamos a un acuerdo y sacamos adelante. ¿Cuál es el problema? Yo creo que eso hay que hacerlo de esa manera. A mí me dicen algunos amigos, oiga, usted es de izquierda, pero cada vez habla de los capitalistas. Entonces, así que dije, pues yo no sé, hermano, si uno es de izquierda o es de derecha. En algunas cosas soy de derecha y en otras cosas soy de izquierda. ¿Cuál es el problema? Entonces, eso lo digo porque evidentemente sí es necesario que el país tiene que unificar los horizontes fundamentales. Que venga o no un presidente que no le guste a uno, le guste al otro, no importa, pero es la sociedad la que tiene que tomar la decisión, no es una persona. No puede ser una persona. En este escenario actual, con el presidente actual, que pues, yo lo conozco, tengo alguna relación con él, no muy cercana, es muy capaz, pero también lo mismo. Entonces, es la misma condición si pasan ahora los de otros, porque al final nosotros, los usuarios finales, la gente pobre, la gente rica, los profesores, los que tienen empresa, pucha, al final ellos no están tener el presidente, sino decir qué es lo que va a hacer la sociedad. No, el presidente no es el que va a hacer todo, porque no lo puede hacer. Dan lineamientos políticos, sí, pero el resto. Y Colombia, y ustedes lo decían hace un rato, tenemos unas posibilidades de fuentes de energía impresionantes. Es que es impresionante, yo no entiendo por qué nos quedamos dando vueltas. Entonces, la próxima presidencia decirle, bueno, ayude a que la gente también tome sus decisiones. Y de hecho, en toda la regulación y lo que hemos visto, pues la idea es que las comunidades energéticas ahí están entrando. Esa es una posibilidad muy buena y ojalá que se mantengan, pero no las lleguen a quitar. Hay que respetar ciertas cosas y eso hay que hacerlo. Ahí en el tema de regulación hay que decirle a los grandes jugadores, hombre, no traten de cortar a la regulación. Yo se lo dije a algunos gerentes porque a mí me conocen el tiempo atrás y dije, hombre, no corten eso, no vale la pena, ustedes ganan muy buena plata, no pretendan cambiar esto, ¿no? Yo creo que no, y por eso me echaron. Muchas gracias. Bueno, yo quiero invitarlos a varias cosas. La primera cosa a la que los quiero invitar es, hay espacio para todos. Aquí hay un tema, es que uno vive con muchos miedos y estar listo no es un sentimiento, estar listo es una acción. Entonces uno vive como, no, yo tengo una idea buenísima que en 700 años, cuando todos los astros se alineen, la voy a ejecutar. Ejecuten. No, es que necesito plata. Yo les doy un ejemplo. Yo fui empleada la mayor parte de mi vida, hace 3 años decidí emprender y nuevamente fue una acción. Yo le dije a mis ángeles, venga, yo me voy a demorar por lo menos 1 año haciendo mi primer cliente y teniendo mi primer empleado. Y yo necesito que ustedes me mantengan durante esa época. Y los conseguí y me dijeron, háganlo. Vamos para adelante, ¿usted qué va a hacer? Yo voy a traer inversión extranjera a Colombia. Hace 3 años, amigos. Entonces, ¿cuál era nuestro panorama de traer inversión extranjera a Colombia en renovables? Era amplia. O sea, todos decíamos, listo, sí se puede lograr. A los 3 meses hice mi primer cliente. Y a los 4 meses
tuve mi primer empleado. Al año ya teníamos utilidades y tenía 10 personas trabajando conmigo. Por diversas decisiones que tomó el gobierno actual, se perdió la confianza de muchos inversionistas que estaban buscando entrar a hacer proyectos que ellos consideraban pequeños en la región, 100 megas para arriba, porque para ellos esos son proyectos pequeños. Entonces decían como, si yo tengo a Chile, tengo Brasil, tengo Perú, tengo Ecuador, ¿por qué voy a entrar a Colombia si me están diciendo que le van a meter mano al precio de bolsa? Si me están diciendo que mi negocio va a tener un cap. Entonces yo decía, no nos quebramos. Pero los colombianos somos súper ingeniosos. Entonces le logramos dar la vuelta y seguimos vivos. Tuvimos que optimizar muchas cosas, pero al final del día lo que lo mantiene vivo a uno es el ingenio. Y el ingenio no es solamente de los ingenieros, es del ser humano en general. Si ustedes están buscando qué hacer en este sector, la IA en este momento nos ayuda un montón. Muchos estaban preocupados cuando empezaron a hablar de la IA que estaba haciendo todo. La IA no tiene criterio. La IA es un junior, que es buenísimo armando planes de negocio. Hace como 7 o 8 años uno conseguía inversión con una PPT, con una presentación. Ya no. Ahora los inversionistas son mucho más cautos. Lo que decía ahorita Ramón, cuando Unergy estaba buscando dinero en el mercado, la gente no les creía. Si ustedes miran de los proyectos que en este momento están registrados en el XM, tenemos 156 megas en proyectos de 1 mega, que se hicieron en 2 años. En los últimos 2 años han metido 156 megas, mientras que los proyectos grandes para meter 100 megas se demoran entre 3 y 5. Pero la regulación también les tiene un cap. Entonces, avisparnos. El primero que ataca, el primero que entra, el primero que vence el miedo, es el que logra posicionarse. Y el miedo no puede ser es que me voy a quebrar. Siempre está ese riesgo. Es un tema de mirar las oportunidades que nos están dejando. Yo soy muy positiva frente al cambio que tenemos, pero así como nos decía Alex, necesitamos diferenciar entre política partidística y política pública. Tenemos que cambiar la política que dura 4 años y una política de Estado. Y en eso es donde tenemos que trabajar, porque no nos sirve que cada 4 años nos cambien las reglas del juego. No, es que a mí me gusta más la crianza de arbolitos en la luna que no. A ti te puede gustar más cualquier cosa, pero tenemos que garantizar la seguridad del país, la seguridad física, energética y demás. Y en eso es en lo que tenemos que trabajar. Todos los techos de cristal, yo creo que muchas de las mujeres estamos familiarizadas con esto y para nosotras tener que romper estereotipos, estamos acostumbradas también a esto. Y a los hombres los invitamos a hacer lo mismo. Les han contado muchas historias, nos han contado muchas historias. Pero ¿qué es lo que nos queda al final del día? Esas ganas de seguir, las ganas de estar ahí, las ganas de mantenernos prendidos porque ¿quién de nosotros quiere vivir un racionamiento? A mí me parece que somos muy positivos de cara a, no, sí, lo vamos a lograr, no nos vamos a pagar. Puede que sí. Entonces el negocio está en traer en este momento linternas solares para cuando llegue el racionamiento. ¿Sí? Hay oportunidades en todo. En racionamiento, en abundancia, en déficit, y el que primero lo aterriza es el que tiene más oportunidades. Entonces mi invitación es eso, mi invitación es aterricen, y en cada uno de estos eventos que participen, asegúrense de hablar con gente que vean que está dispuesta a colaborar, porque uno viene acá no solamente a aprender de lo que dice la gente en el backstage o en el escenario como tal, uno viene acá a conocer al próximo inversionista que a uno le va a ayudar, a que alguien le presente a otro alguien para que su negocio sea una realidad, o que alguien le presente a otro alguien que le puede traer su nuevo puesto. Y eso es lo que tenemos que hacer. Muchas gracias. Bueno, no, yo quiero complementar algo que mencionaba Omar,
Creo que uno de los principales trabajos que debemos hacer como país es trazarnos un norte claro. ¿A dónde vamos? Y eso entonces nos va a permitir construir la política de Estado para avanzar y la hoja de ruta pues que necesitamos de ahí en adelante. Pero sí necesitamos un norte claro. ¿Qué queremos hacer? Entonces, quiero poner un ejemplo. El Plan Nacional de Desarrollo actual, entre todo lo que tenía, entonces tenía temas de transición energética, seguridad alimentaria, ordenamiento territorial alrededor del agua. Todo eso uno lo puede recoger en un gran objetivo común, y es adaptación al cambio climático. Si nosotros nos trazáramos la adaptación al cambio climático como ese norte, entonces los temas, por ejemplo, de descarbonización, no serían, digamos, una discusión de si apagamos los fósiles o no, sino serían un aporte sustantivo al desarrollo y al ordenamiento de los territorios, por ejemplo. Pero además, otro de los elementos que tiene el Plan Nacional de Desarrollo es la reindustrialización. Y nunca hemos hablado de las emisiones asociadas a eso. Pues porque ustedes saben más que yo, pero yo creo que es muy difícil industrializarnos, al menos en el corto y mediano plazo, sin emitir. Entonces, la discusión realmente son las emisiones. Es una discusión que nunca tuvimos. Nos impusieron preocuparnos solo por las emisiones, como si ese fuera el fin último. Entonces, lo que quiero decir es que un norte claro, un norte ambicioso, sí, pero claro, nos dejaría avanzar, digamos, de una manera sustantiva en ese sentido. Ahora bien, Charlie, yo me voy a permitir hacer una chiva. La CIEN, la CGP, digamos, otras asociaciones gremiales y profesionales, hacemos parte del Comité Gremial de Petróleo y Gas y construimos en los últimos 9 meses, quizás, un modelo de autosuficiencia de hidrocarburos que básicamente nos va a dejar, digamos, poner y quitar diferentes variables para entender, digamos, cómo se va a comportar eso. Lo vamos a publicar próximamente, pero dentro de todo el análisis, digamos, se plantean 4 visiones para ver el modelo. Unas visiones que plantean una transición energética muy rápida, muy acelerada, dejando atrás los fósiles rápidamente, si es que eso es posible, y otra un poco más lenta, donde, digamos, quizás el escenario de coexistencia es el más claro. En esa transición lenta, las proyecciones económicas de aportes fiscales de solo el sector hidrocarburos para los próximos 25 años hablan de alrededor de 700 billones de pesos. Estamos hablando de 28 billones de pesos por año que podría aportar el sector hidrocarburos en un escenario de transición lenta. Eso, digamos, para tener en cuenta dentro de la discusión, por supuesto, el componente fiscal, que también nos está poniendo, digamos, un desafío importante en este sentido. Y por último, y un poco para aterrizar en la pregunta que tú hacías, una de los argumentos que se han colocado sobre la mesa para, de alguna manera, pensar que la exploración de hidrocarburos no debe avanzar es sencillamente cortar lo que llaman la frontera extractiva. Y es un caso, digamos, de discusión, por ejemplo, en el tema de los no convencionales, de los yacimientos no convencionales. Pero los yacimientos no convencionales hoy en Colombia, digamos, tienen como cuenca objetivo el Valle Medio del Magdalena. En el Valle Medio del Magdalena tenemos más de 100 años de actividad de exploración y producción de hidrocarburos. Entonces, ¿cuál frontera extractiva vamos a ampliar? Pero quiero dejar una reflexión sobre la mesa. Hay una frontera exploratoria que no hemos vuelto a mirar en muchos años ya, y es el Pacífico. El Pacífico tiene Nariño, Valle del Cauca, tiene muchos departamentos, muchas industrias, muchos consumidores que hoy traen el gas de paseo desde el Caribe hasta allá, ¿no? Viene la regasificadora, es un elemento importante, pero el Pacífico debería tener la oportunidad de explorar su subsuelo, porque hemos probado presencia de gas y de petróleo. ¿Qué tal si encontramos gas ahí, que puede conectar rápidamente y darle suministro a toda esa región? Nariño se quedó sin suministro hace unos años, ¿recuerdan? Cuando un incendio subterráneo que ninguno supimos explicar
hizo que tuviéramos que cortar el flujo. Eso es imperdonable para una región tan importante para el país. Y esa frontera exploratoria está ahí. Y deberíamos darle la oportunidad a esa región, al menos de probar si podemos darle solución a esos temas, bajar costos, generar confiabilidad y promover esa industrialización, digamos, que ya viene en buena vía en el Pacífico. Entonces, digamos, grosso modo, creo que estas conversaciones son fundamentales, ponernos de acuerdo es fundamental, pero estoy completamente de acuerdo y mi lema de vida es bruto pero decidido, tenemos que actuar. Tenemos que actuar, no podemos pasarnos años enteros discutiendo si el fracking sí o no. La discusión no es sí o no el fracking, no es sí o no la minería, no es sí o no la exploración de hidrocarburos. Es cómo fortalecemos la institucionalidad que necesitamos para que le dé garantías a la ciudadanía, cómo desarrollamos la mejor regulación, la mejor normativa ambiental, cómo fortalecemos las capacidades de las autoridades ambientales, que son las encargadas de darnos tranquilidad sobre lo que está haciéndose en los territorios. Y si somos capaces de responder esas preguntas y de tener la tranquilidad de que están sobre la mesa, entonces el sí o no desaparece. Porque hacer fracking no es para nada diferente a los 100 y pico de años que hemos llevado o que hemos acumulado de exploración y producción de hidrocarburos. Gracias, Robert. Otra chiva, pero la última. No, ya. Muy rápidamente les cuento, yo hago parte de una comunidad de mujeres en energía que se llama Empoderadas. Somos, en este momento somos más de 1000 personas, de 1000 mujeres profesionales. Y anualmente, bueno, desde el año pasado estamos haciendo un evento que se llama Cumbre de Energía Powered by Women. Está en inglés porque tenemos una meta que es cambiar de mujeres empoderadas a mujeres en poder. Entonces también estamos en esa transición energética. Me gusta. Así es. Y lo que queremos es invitarlos. El evento es el 31 de agosto al 1 de septiembre en la Universidad de los Andes. Van a poder encontrar información en el perfil de LinkedIn de Empoderadas. Muchas gracias. Gracias. Espero que le vaya muy bien. Sí, que le vaya bien. Pero no entiendo esa invitación. No, por eso es que no entiendo esa invitación, porque yo solicité a Eliana Noriega que me incluyera en el grupo de WhatsApp y me dijo que no. Entonces ahora, ¿por qué no van a llegar allá? Tenemos embajadores. Ramón, de hecho, es uno de nuestros embajadores más importantes. El evento es para hombres y mujeres, es súper importante. Ok, gracias. Miren que la reina tiene la excepción para que no se moleste. Bueno, vamos a abrir el espacio para una pregunta. Para una pregunta, sé que van a abrir muchas preguntas, pero vamos a abrir una sola pregunta, por favor. Es una pregunta para ver si quién nos la puede de pronto ahí dirigida, principalmente. Veo dos, ¿cierto? Veo de un joven y veo de un joven de otra época. Entonces vamos a aceptarle las dos, al joven de la época anterior y al otro. No, ya dos. No, porque si no nos acabamos. Pero no miras preguntillo. Pero no miras para este lado, pues. Muy buenas tardes. Ante todo, Me dejo con la mano estirada. le agradezco a Cien por su colaboración para poder yo pues, representar aquí. De parte de la comunidad universitaria, he escuchado varias veces que dicen la universidad. El doctor Ramón. Okay. Sí, el doctor. Siempre es la universidad, pero desde otros eventos de ACIEN, como Encuentro de Contratistas, que se han venido desde Sesión Valle, se ha nombrado lo que es la participación del sector empresarial con la institución. Y aquí han habido varios agentes, como es el Estado, lo privado, pero la educación hace parte de ahí, de ella, para poder que reunamos todos tenemos una idea o un plan de acción, pero en las instituciones se desarrollan ideas diferentes. Y a veces muchas de esas ideas son para las empresas.
Dentro de mi institución, podemos decir que a veces se puede ver un monopolio de oferta de empresas que necesitan nuestra calidad humana y nuestra calidad como profesionales, en la cual no demeritamos ninguno de aquí, ¿no? Por eso yo, pues, no sé, tengo que alzar la voz y proponer que de una manera u otra debe haber una articulación entre esos agentes para poder tener un desarrollo más direccional. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias. Ingeniero, por favor. Bueno, muchísimas gracias y verdad que felicitaciones a CIEM. Empiezo por hacer una recomendación. Coyuntura y futuro energético, recomendaciones al nuevo gobierno. Por todo lo que les he oído, yo los invito a que cambiáramos el título y fuera Coyuntura y futuro energético, recomendaciones para Colombia 2050. Esto no es de un gobierno, no es de este ni del próximo. Entonces los invito a que miremos así. Segundo, hemos hablado con razón de varias cosas: oferta, firmeza, gas, térmicas y sobre todo transmisión. Se habló del Caribe, además con mucha razón, y el diagnóstico me pareció que es correcto y es unánime. Pero me parece a mí que no deberíamos cerrar el día sin hablar de una parte que a mí me parece que es muy importante. La tocamos, digamos tangencialmente, y es la parte de la demanda que financia ese megavatio que no entró. Y me refiero aquí, por ejemplo, tú hiciste un comentario que coincido, los 14 gigavatios en papel que con punto de conexión y se pierde porque no hay confianza del inversionista, que no tenemos calidad, etc. Lo que yo quiero proponer es que tenemos un problema real, que es paralelo y que es de ASIEM. Ya lo hablé ayer con Carlos y lo hemos estado hablando, que es el problema de nuestra soberanía digital, todo lo que tiene que ver con centros de datos. Se ha hablado, Brasil es un ejemplo de lo que se puede hacer. El centros de datos, los data centers, son un motor de industrialización de un país. Ya hay efectos concretos y creo que es la respuesta que está necesitando el sector para garantizar cómo se financia ese crecimiento de oferta. Por ejemplo, celebro que la CREG habló para efectos de Ramón, que ya pasamos las regulaciones de 1 megavatio a 5 megavatios para lo que es la regulación de energía. Pero un centro de datos empieza en 25 megavatios o 50. Necesitamos una regulación que ayude, porque eso nos va a llevar a tener no solamente soberanía de nuestros propios datos, y me refiero a datos de lo que es nuestros datos estratégicos de salud, de gobierno, financieros, sino todo lo que es la posibilidad que los colombianos generemos valor en esta economía de la IA. Ahí necesitamos centros de datos locales, y esos centros de datos locales justifican toda la financiación que hemos hablado. Son trillones de dólares los que van a invertir, y Colombia tiene cables submarinos por el norte, cables submarinos por el sur, tenemos la mejor competitividad, efecto estratégico. ¿Qué propongo? Que no solamente traigamos cualquier data center, sino que se piense en una política que tenga soberanía digital, protección del medio ambiente, una conectividad que aproveche todo lo que tenemos, pero sobre todo que trabaje para los colombianos. O sea, no queremos un data center extractivista que llegue acá un hiperescaler de esos gigantes que se lleve el agua y la energía que no tenemos. Entonces propongo, y quería los comentarios del grupo, que se haga una política que tenga 3 candados, por decirlo así. Traer data centers que traigan adicionalidad, o sea, el data center entra con un contrato de largo plazo de generación. O sea, ya llega diciendo, yo estoy dispuesto a invertir en la generación. Si necesito 25 megavatios, si necesito 50 megavatios, aquí está. Segundo, firmeza propia. Ya se habló de las baterías, se habló de Andecno, se habló, digamos, de que para el 2029 iba a haber un déficit del 9%. Un ancla de estas, inclusive disminuimos esos porcentajes porque traemos los data centers con generación propia. Segundo, que tengan la carga flexible. Aquí se habló de que la CREG va inclusive a estimular eso.
pues un data center tiene la posibilidad de, en unas horas del día, puede mover, digamos, un poco todo eso que son los cómputos de la IA para que aproveche, digamos, ese tipo de condiciones. Y la tercera propia también es de que vengan con esa firmeza propia, o sea, las baterías. Entonces, yo la pregunta que le hago al panel, primero agradeciéndoles, porque yo creo que todos sin excepción, incluyendo a nuestros amigos brasileños y a los uruguayos, han sido especialmente generosos en aportar a la conversación elementos que son importantes, pero la pregunta es, ¿cómo hacemos para que estos data centers se integren en esta política y cómo convertimos esto en una política, no para este gobierno, sino una política verdad que rescate el sector al 2050? Yo bien contigo. Nuestra empresa está trabajando con 2 hyperscalers que se llaman eso, y efectivamente, más que por un tema de deseo, de política, ellos mismos ven que es más fácil tener autogeneración con almacenamiento que depender de si dentro de 5 años hay agua o no hay agua. Ellos dicen, no, mejor de una vez, pero lo que dice Nati es clave. Se quiere poner aquí, sí, está la fibra, pero ellos miran es si aquí, si en Panamá, si en Ecuador, si en Brasil. Nuestra competencia cada día más es global. Entonces, aquí que sí, que es que el gobierno le cobra este impuesto a la energía, etc., hace que no seamos competitivos. Y por eso hay que tener mucho cuidado con lo que se hace. Pero ya por ahí pasó. Y si yo estoy trabajando con 2, nuestros competidores seguramente están trabajando con 20 más. Pero es que me interesa la pregunta del comentario de Adrián. Yo llevo 28 años en el sector y 28 años participando en, ¿cómo es que se llama ese? En el foro Universidad, Industria, Empresa o algo así. Y nunca pasa nada. No sé quién es la culpa, pero del que menos es el gobierno. Yo sacaría el gobierno de la ecuación. La empresa y el acercamiento a la empresa. La empresa y la universidad. Yo hablaba con un rector de una universidad, un señor muy importante ahora. Y le dije, vamos a hacer un proyecto de investigación con la universidad, pero sabes que yo realmente estoy contratando a ese profesor, porque es el que mantiene, los estudiantes van y vienen, los alumnos juniors, y la universidad se da profesor, a mí no importa el nombre de tu universidad. Y la respuesta fue más o menos como, nadie es tan importante como la universidad. Entonces, pues si el profesor se va, a mí no importa. Yo, hay algo que tenemos que hablar, y porque si la universidad y la industria no están juntas, nunca vamos a ser competitivos, nunca vamos a tener industria nueva, buena, Pero es un rollo gigante. Y yo en ISA, cuando empecé a trabajar en ISA, todos los proyectos de investigación con la universidad se trataban como, vamos a regalarle plata a la universidad que haga un proyecto de investigación. Entonces, para regalarle plata. O sea, hay un retorno a la inversión en toda la investigación que uno haga. No viene el año que viene, pero vendrá en 10. Entonces, hay un montón de paradigmas que hay que cambiar, pero yo no sé si se va a poder, pues, pero eso ha sido un problema de país grande que no hemos podido resolver. Sí, los fondos de investigación, que de la única, o sea, hemos dicho, el único que produce fondos en un estado es la industria, nadie más. La plata no es gratis, eso no existe, que el gobierno imprime, eso no existe. Entonces el único que puede poner plata para investigar es la industria, más nadie. Si la industria no ve el trabajo en la universidad como una inversión que le va a producir un retorno futuro, eso no va a cambiar nada. Y si las universidades no se dan cuenta de que realmente lo que las hace crecer es trabajar con la industria, tampoco hay nada. Pero bueno, yo solo Gracias. mi granito sale ahí. Omar, por favor, te anotas a la respuesta del ingeniero. No, porque eres bien académico, tienes algo para decir. No, yo creo que definitivamente la condición, digamos, de un escenario futuro, que ha habido de alguna manera una relación entre universidad, industria y Estado. Son los tres. El Estado porque financia la universidad, así sea pública, entonces hay una financiación. No sea no pública, sino otra universidad pues, liberal. Yo creo que ahí hay una condición muy interesante en ese sentido. La formación de las personas en una universidad es muy buena, pero también la investigación lo hace más interesante. Claro,
Al final, los que están saliendo de un programa, digamos, de ingeniería o lo que sea, tienen que salir con unas competencias en función de la investigación, que esa es la tarea. Entonces, ¿cuáles son las leyes que trabajamos ahí? Pues las leyes de OR, las leyes de no sé qué, las aplicamos, trabajamos en laboratorio, hacemos artículos científicos, los mandamos a todas partes, pero esa formación tiene que ser muy fuerte. A mí me parece y me da la impresión, y lo digo porque soy muy cercano a las universidades públicas, porque yo soy una universidad pública, la Universidad Nacional, pero tuvimos una red de grupos de investigación que la organicé entre universidades públicas y universidades que son privadas. Hicimos unos trabajos impresionantes en temas de eficiencia energética, hicimos muchas cosas y se logró. Entonces, sí creo que ese aspecto es el que nos va a permitir que los nuevos muchachos que están trabajando en estas condiciones, cuando lleguen a otro escenario, pues tengan un criterio, más que conocimiento, que es importante, es el criterio para usar el conocimiento. Porque uno conoce muchos muchachos que conocen, son buenos para decir, es que yo, sí, pero ¿cuál es su criterio? Para que aproveche ese conocimiento en cosas que valgan la pena. Si quiere abrir una empresa, haga la empresa. Si quiere hacer algo, hágalo, pero ya tiene un conocimiento y un criterio. Y eso para mí es lo fundamental. Ese grupo que hicimos, incluso aquí está una de las profesoras, y armamos una red nacional de eficiencia energética, con varios profesores y universidades, y conseguimos plata, hicimos muchas cosas. Yo estaba en conciencia de ese aspecto. Entonces creo que la capacidad en Colombia de los muchachos, ya de los señores, tienen capacidad en los negocios. Los muchachos no se metan mucho en negocios porque les falta de experiencia, pero tienen conocimiento así nuevo. Chévere. Entonces, ¿cómo hacer para hacer esa combinación entre el empresario que está buscando los recursos y una ganancia lógica, pero tener muchachos, estudiantes de las universidades públicas o privadas, no hay problema, que son los que van a mejorar los modelos, van a hacer los estudios y se meten al laboratorio y tal cosa. Entonces, esa relación es muy importante. Y lo otro, el mercado. Y el mercado tiene que tener la capacidad de exigir calidad, de exigir incluso nuevos modelos. Y ese es un problema que lo resuelve también la industria. Y debe resolverlo. Miren, en los temas térmicos es una cosa valiosísima que tengan un horno eléctrico o un horno de carbón o lo que sea, y de ahí sacan un montón de cosas que son importantes para el desarrollo del país. Entonces, ahí, al final no es un problema político de la nueva posición que ahora tiene el Estado colombiano a través de una persona, a uno les gusta, a otro no. A mí ya no me interesa eso. Es que pues, las universidades con la industria seria se dediquen a desarrollarse para su futuro personal, para su familia y para el país. Es eso. Ahora, que el presidente sea bueno o malo, ojalá sea bueno, pero si es malo, hagámoslo. Bueno, sí, lo que vamos a hacer. Gracias. Voy con Natalia, por favor. ¿Me recuerdas tu nombre? Pablo Pasos. Entonces, Juan Pablo, yo también les respondo a ambos. De cara a temas de data centers, en Colombia tenemos varias empresas tratando de entrar desde hace más o menos 6 años. Nosotros desde el ESMAD trabajamos muy de la mano con ProColombia y sabemos que ha habido varias iniciativas. Una de las razones por las cuales no entran, ahí ¿Seguridad? ¿Seguridad? ¿Por no qué? tenemos energía, no tienen de dónde colgarse. Por eso es que siempre la opción es de demanda desconectada. Nati, pero en Texas es la misma. Aseguro. Y ustedes todo están autogenerando, ya todo. Entonces la opción es precisamente autogenerar. Pero ¿qué pasa? Que también tienen unas condiciones específicas. Y dentro de las políticas que tienen estas empresas es tener redundancia correcta. En eso estamos trabajando y toca, obviamente, trabajar de cara a estar. A nosotros siempre nos llega todo tarde. ¿Sí? Esto de lo que estábamos hablando ahorita de las 4Ds está sonando desde el 2018. Y a nosotros nos está llegando ahorita. Voy a decir algo que no le gusta mucho a Omar, pero a nosotros nos pillaron la palabra democratización. Pero la democratización de la energía es súper importante. Entonces, de cara a eso se está trabajando. Tenemos que mejorar las condiciones para ser competitivos frente a otros países de la región y poder atraer esta carga que nos interesa. Y me uno también a lo que estabas diciendo del tema del criterio. Yo les decía, la IA no tiene criterio.
Si nosotros como seres humanos no podemos dar ese criterio, no tenemos trabajo. Y esa es la diferencia que nosotros tenemos de cara a... Es un reto que tiene la academia actualmente. Yo pues voy a ser profesora de los Andes y uno de los temas que me dicen a mí es ¿cómo vas a hacer para evitar que todo te lo respondan con IA? Y mi respuesta es, no es que yo quiero que usen IA, pero yo quiero que me identifiquen dónde está mal la IA. En eso es donde tienen que trabajar. Y ahí es donde, pues al final del día, agregamos valor. Y nuevamente, muchas veces uno piensa que los otros tienen obligación con uno. Y que uno ha trabajado y ha estudiado y las cosas tienen que salir adelante. No funciona así. Es uno. Poniéndose así como tú lo acabas de hacer, que me pareció espectacular. Así, poniéndose delante de la gente diciendo, yo estoy acá y yo quiero hacer cosas. Ténganme en cuenta. Eso es lo que toca hacer. Y eso hace una diferencia. Entonces sí, es seguir luchando y mirando a ver cómo lo sacas. Aquí yo creo que todos nosotros hemos pasado por lo que tú estás pasando. Y aquí estamos. Gracias, Natalia. Flower, por favor. Con el tema de los data centers, yo creo que Chef lo ha pensado, pero proyecto geotérmico del Valle de Nereidas, muy cerca de Manizales, de la Universidad de Caldas, que tiene una facultad. Ahí está, digamos, el ejercicio de coexistencia más interesante que podría, por ejemplo, pensarse para ese tipo de cosas. El potencial geotérmico de Colombia es muy interesante. Tenemos 7 departamentos con potencial geotérmico, ya se han entregado varias licencias de exploración, como Nereidas es una de las más viejas, pero recientemente se entregó en Nariño, Ecopetrol, el proyecto Cóndor en Boyacá, una empresa canadiense, ya hace unos días se anunció un nuevo proyecto también muy cerca de Manizales. Entonces creo que ahí hay oportunidades, por ejemplo, porque muchos de los desafíos de esos proyectos también son quién va a consumir. ¿Sí? Entonces fíjate que hay mucho que conversar ahí. Y yo quiero hacer un comentario con respecto a la academia. Nosotros en el gremio geológico tenemos un reto, un desafío muy grande. El 50% de nuestros profesionales están desempleados, no están ejerciendo como profesionales. ¿Listo? Entonces empezamos a discutir internamente qué hacemos, cómo podemos ayudar de alguna manera. Nosotros sacamos una propuesta hace varios años, que es una propuesta de proyecto de ley, se llama Geólogo por Municipio, que básicamente lo que busca es profesionalizar los territorios con conocimiento geológico. ¿Por qué? Porque este país tiene muchos desafíos en términos del manejo territorial que el conocimiento geológico puede ayudar a resolver. No hemos sido capaces de sacar eso adelante porque no tenemos esa capacidad de lobby político para que el Congreso lo tenga en cuenta, pero pasó algo muy interesante, y es que empezaron a aparecer geólogos en los municipios. Porque uno de los mensajes que yo le comparto siempre a los chicos, y a los no tan chicos, y a otros, es cortemos ese círculo vicioso de mandar hojas de vida y mandemos proyectos. ¿Y a qué voy con todo esto? Es que, al menos en el caso de las geociencias, nosotros tenemos que ser capaces de ofrecer soluciones a las necesidades país, y seguramente ahí se van a desarrollar muchas más oportunidades. Los territorios, cada uno tiene necesidades particulares. Habrán unas necesidades que son más regionales, habrán otras que son más nacionales. Pero cuando nosotros empezamos a pensar de esa manera, no en enviar una hoja de vida a ver quién me recomienda, quién me contrata, sino enviar un proyecto para ofrecer una solución a una necesidad que tiene X o Y actor, yo creo que también la relación empieza a cambiar un poco. Y nos volvemos unos actores que hacen nuevamente. No que estamos esperando, porque creo que esa pasividad tampoco es útil, ¿sí? Esperar a ver cuál empresa quiere firmar un convenio con nosotros y darnos trabajo. ¿Me explico? Entonces, cambiar un poco el chip en ese sentido creo que también es una buena invitación para la academia. Alex. Presidente, Alex, un comentario corto. Si Alex termina, Alex cierra esto y yo termino acá. Sí, señor, vale, por favor. Gracias. Un comentario, presidente, a manera de informe: 37 estudiantes, es el ENERCOL que más estudiantes ha tenido vinculados: Universidad Tecnológica de Pereira, Universidad del Quindío, Nacional sede Manizales, Universidad de Caldas, Universidad Libre sede Pereira.
Básicamente era eso y me parece espectacular que hayamos iniciado eso y vamos a seguir avanzando en esa vinculación, presidente. Muchas gracias, eso sería. Bueno, muchas gracias para todos. Si me permiten, si me permiten, porque el tiempo Perdón, nos... y una última más, es que en este proceso del desarrollo del Congreso he sacrificado el cumpleaños de mi esposa, que está aquí, quisiera pedirles un aplauso para ella. Feliz cumpleaños, amor de mi vida. Bueno, muchas gracias, presidente, Gracias. Bueno, entonces quiero darle aquí una lectura rápida a unas ideas y darles algunos anuncios antes de despedirnos. Al cierre de la 43 Conferencia Energética Colombiana en ENERCOL, que contó con Brasil como país invitado de honor, la Asociación Colombiana de Ingenieros ASIEN, en su calidad de gremio profesional de la ingeniería y cuerpo consultivo, presentamos al sector energético y al país algunas conclusiones y recomendaciones. Cabe destacar, como acaba de decir Alexander, que en esta oportunidad asistimos más de 400 personas, 35 panelistas y conferenciantes y más de 20 patrocinadores y aliados estratégicos en el evento. Entonces eso indica el éxito que hemos tenido acá y gracias a ustedes también. Este documento, como lo anunciamos ayer, que hoy vamos a sacar un documento, este documento constituye una síntesis técnica elaborada por ASIEN a partir de las conferencias magistrales, paneles y debates desarrolladas durante ENERCOL 2026. Las conclusiones no corresponden necesariamente a las opiniones individuales de los panelistas, sino al consenso técnico identificado por ASIEN. Se centró en los siguientes temas, en los siguientes ejes temáticos: geopolítica energética, economía y seguridad energética, política energética colombiana, abastecimiento energético. Cabe decir, Flover, aquí, que no debíamos haberlo anunciado. Eso es un compromiso que habíamos adquirido en el grupo. Gracias por recordármelo, de anunciar el modelamiento de abastecimiento, que va a ser público ya la otra semana y se lo va a compartir a todos. Gracias por recordármelo. Confiabilidad operativa del sistema interconectado nacional, frontera y núcleo energía, que este año tuvo una ponencia. Regulación energética, mercado y biocombustibles. Algunas conclusiones: el crecimiento de la demanda, los efectos de energía, los efectos del cambio climático, la incorporación acelerada de nuevas tecnologías, la transformación digital, la inteligencia artificial, la electrificación en la economía están redefiniendo la manera de cómo se produce, se transporta y utiliza la energía y la forma como ésta transforma el comportamiento del usuario de forma transversal. La transición energética exitosa no se puede construir sobre incertidumbre, se debe edificar sobre datos, planeación, ingeniería, inversión y confianza. La transformación energética será sostenible únicamente si garantiza simultáneamente la seguridad de abastecimiento, confiabilidad, competitividad de la economía y el bienestar y calidad de la vida de los usuarios. Estas fueron algunas ideas que sacamos en estos 2 días. Cuarto, la exploración de hidrocarburos sigue siendo un componente estratégico para la seguridad y la soberanía energética de Colombia, especialmente en el contexto de reducción sostenida de la actividad exploratoria y creciente riesgo de dependencia de la importación de gas. El proyecto Sirius es hoy el principal ejemplo de éxito y representa una oportunidad para que Colombia recupere su autosuficiencia energética. Quinto, la descarbonización del sistema eléctrico colombiano exige acelerar la modernización de la infraestructura, regulación y operación del mercado eléctrico. Sexto, Colombia mantiene un alto potencial para seguir consolidando los biocombustibles como un pilar de la transición